Saludos amigos numismáticos, esta vez estaremos conversando sobre las fichas venezolanas, su importancia y permanencia en el tiempo. ¿Qué son las fichas? ¿Cómo podemos definirlas? Bueno, serían piezas monetiformes de uso particular no oficial que pueden tener diversos fines en un área restringida. Hay una extensa variedad de fichas. Tienen un valor indicado de forma explícita o implícita, basado en monedas de curso legal, que sería un valor monetario o valor por intercambio de bienes y servicios, control de tareas, etc. Cumplen funciones según la necesidad del emisor, generando soluciones en ámbitos de producción y comercio. La primera ficha venezolana aparece registrada en el año de 1798, perteneciente a la hacienda Piñango, ubicada en los valles del Tuy, estado Miranda, una pieza rústica de manufactura artesanal en cobre, que en el anverso denota la fecha en números romanos. En el centro una imagen fitomórfica de un chaguaramo. Por el reverso se observa un valor numeral de 50, sin denominación, adornado con 4 chaguaramos a su alrededor. La pieza está documentada en el libro Fichas, Señas y Ñapas de Venezuela, página 81, del Dr. Garriga. A principios del siglo XIX, dentro del territorio nacional, circulaban señas o fichas de particulares para llevar a cabo transacciones diarias de pequeña envergadura, por la escasez de sencillo. En vista de esto, la Capitanía General de Venezuela, regentada por Manuel de Guevara y Vasconcelos, decide acuñar unas señas oficiales en el año de 1802, con valores de 1/4 y 1/8 de real en cobre, para tratar de paliar este problema. Recordemos que en estos años Venezuela estaba tratando de lograr su emancipación y a lo largo de todo el siglo XIX hubo conflictos bélicos y cambios abruptos de gobierno que no permitían que el Estado se consolidara. Entre los muchos problemas que existían para la época estaba el no contar con una moneda sólida y el circulante necesario para sostener las actividades comerciales. Otro factor importante ocurrió en el año de 1854, cuando el gobierno de José Gregorio Monagas decreta la abolición de la esclavitud. Ahora se necesitaba efectivo para pagar a todas estas personas y no había la manera en una Venezuela agrícola donde prácticamente el 80% de la población vivía alejada de las ciudades, con un estado sin infraestructuras ni vías de comunicación. Con tantos problemas, las fichas adquieren un rol protagónico en la economía, y es en la década de los 50 que se incrementa su uso y proliferan las acuñaciones. En algunos casos, los hacendados y comerciantes más pudientes las importaban. Otros recurrían a elaborarlas de manera artesanal o a crear resellos en piezas ya existentes. Venezuela se mantuvo en una crisis permanente. Incluso luego de la Guerra Federal, las acuñaciones del numerario oficial eran insuficientes para solventar aquella situación. Las fichas fueron factor determinante para sostener el comercio. Ya entrado el siglo XX, en el año de 1908, toma el poder Juan Vicente Gómez, con una larga dictadura de 27 años que rompe con el ciclo de pugnas políticas con la mano dura del dictador. En este punto, la moneda oficial toma fuerza y presencia en la sociedad venezolana, con un cambio radical en el año de 1914, cuando aparece el petróleo en la economía nacional. Indudablemente el país exigía cambio y los métodos económicos rudimentarios que involucraban nuestras apreciadas fichas tenían los años contados. Con el fallecimiento del general Gómez en diciembre de 1935, surge un nuevo gobierno militar, presidido por el general Eleazar López Contreras, con cambios institucionales y laborales conocido como el Plan de Febrero, para el periodo 1936-1941. Impulsando mejoras en la condición de vida del venezolano, la Oficina Nacional del Trabajo debió prontamente elaborar un proyecto de ley, que presentó a la Cámara de Diputados el 2 de julio de 1936. Las cámaras se apresuraron a hacer las discusiones correspondientes y el 16 de julio del mismo año aprobaron la ley conformada por
12 títulos con 236 artículos. En el tercer título de esta ley se instauró lo relativo al salario que debería pagarse por obligación en moneda de curso legal, bolívares, lo que reafirmó la eliminación del truck system referente al uso de la ficha, que por más de un siglo fueron el complemento monetario en las transacciones comerciales del país. Para hacer viable el cumplimiento de estas leyes, el presidente Eleazar López Contreras nombra una comisión en el año de 1937, encabezada por Manuel Egaña, para el estudio y funcionamiento de los bancos centrales, que da sus frutos cuando dicha comisión entregó un proyecto de ley que fue finalmente sancionado en septiembre de 1939 por el Congreso, autorizando la creación del Banco Central de Venezuela, ya dando avances al progreso y la futura transición democrática que asomaba sus intenciones para ese momento histórico. Sin embargo, las fichas no desaparecen con la implementación de estas leyes, pero era necesario que el Estado venezolano realizara todos estos cambios afianzando la moneda oficial, junto a las reformas laborales para transformarnos en una sociedad civilizada, alejándonos de los métodos arcaicos patronales que diezmaban a los trabajadores. Incluso en la época actual se siguen utilizando las fichas, esta vez con menor relevancia. Las fichas venezolanas forman parte importante de nuestra historia. Esperemos lograr darles el espacio que se merecen dentro de la numismática nacional, que los coleccionistas conozcan su variedad, su belleza artística, simbología y sobre todo la función que cumplieron en nuestra sociedad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda darle un like. Nos vemos en la próxima entrega.